Y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Deuteronomio 15:11 dice lo siguiente: gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. No faltarán en la tierra los necesitados, los que carecen de lo elemental para el mantenimiento de la vida. Según la Biblia, la pobreza no es una parte normal de la existencia, no corresponde al plan de Dios, sino es una excepción maligna al plan divino. ¿Cómo asistir a los sin trabajo ni hogar? Es una pregunta que muchos procuran contestar, pero no son muchos, aún entre los educadores y estadistas, los que comprenden las causas del estado actual de la sociedad. Los que llevan las riendas del gobierno son incapaces para resolver el problema de la pobreza, del pauperismo y del incremento del crimen. La palabra de Dios no sanciona los métodos que enriquezcan a una clase social mediante la opresión y las penurias impuestas a otra. En toda transacción comercial debemos ponernos en el lugar de aquellos con quienes tratamos, mirar no solo por nuestros intereses, sino también por los ajenos. También tiene en cuenta entre los necesitados, especialmente los casos de las viudas, los huérfanos y los extranjeros o refugiados, y pide que sus derechos sean respetados. Prepara un plan, toma una decisión, extiende tu sombra como noche en medio del día, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados. Sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador. Esto está en Isaías 16, 3 y 4. Otra causa de la pobreza es que muchos consideran el trabajo como cosa penosa y procuran ganarse la vida con tretas y ardides antes que con trabajo honrado. Este afán de vivir sin trabajar abre la puerta a la miseria, al vicio y al crimen casi sin límites. Ministerio de Curación, página 87, Elena de White. Otra causa de la pobreza es la falta de educación práctica. La ignorancia los inhabilita para luchar con las dificultades de la vida. Arrastrados a las ciudades, es frecuente que no puedan encontrar ocupación. Sin embargo, no acababan por completo con ella. Tampoco era el propósito de Dios que cesara toda pobreza. La pobreza es uno de los medios que Él utiliza para el desarrollo del carácter. Dios dice: nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio 15:11. El segundo punto que vamos a hablar, después de haber considerado algo con respecto a un fenómeno tan complejo como es el de la pobreza y el pauperismo, veamos entonces
El segundo punto, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Lucas 7:16. Después de haber resucitado al hijo de la viuda de Naín, todos en aquel pequeño pueblo reconocieron lo que Jesús acababa de hacer y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Frente a ellos estaba la evidencia incontrovertible del poder divino y concluyeron que Jesús debía ser sin duda alguna un gran profeta. La noticia de lo ocurrido en esta pequeña aldeíta se propagó por toda la región circunvecina, es decir, por toda Palestina, incluso Galilea y Perea, además de lo que comúnmente consideramos como Judea. Jesús era el profeta de la benevolencia y la compasión, el que había venido a proclamar las buenas nuevas de Dios, la libertad de los cautivos y a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Fue en favor de los más necesitados y desatendidos que Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo y su energía durante su ministerio terrenal. Su corazón se conmovía por la miseria y el sufrimiento de los más pobres, indigentes y despojados. Entre los oprimidos e indigentes había muchas mujeres, y para ellas Jesús tuvo una consideración especial. Estaban marginadas por la sociedad, pero el Maestro y Salvador las acogió dignamente, aliviando sus angustias y sus males. No tenía en cuenta su condición, ya fueran pobres, marginadas, pecadoras, viudas, madres, prostitutas u oprimidas por el diablo. Jesús cruzó barreras culturales e incluso fue en contra de fuertes tradiciones religiosas con el fin de sanar, salvar y desarrollar los dones y la vida de las mujeres para su reino. Todos los que necesitan o necesitaban ayuda eran aliviados de sus sufrimientos y librados de sus males. No tan solo sanaba a los que acudían a él, solos o acompañados, sino que a menudo demostraba su amor cuando veía a una persona necesitada. Por ejemplo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga en sábado y allí vio a una mujer lisiada que estaba encorvada y no podía enderezarse. Jesús le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Y había estado así durante 18 años. Aunque era rico, por amor a ustedes, Jesús se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Dice Pablo en 2 de Corintios 8:9, exponiendo así la identificación que Cristo tenía con los pobres. El tercer punto es la fe de los amigos. Lucas 5:17 al 26. Cristo, habiendo regresado recientemente de su primer recorrido por los pueblos y las aldeas de Galilea, al norte de Palestina, llega a Capernaum en una barca. Capernaum, una ciudad en la ribera norte del mar de Galilea, era la sede central desde la cual Jesús efectuaba su ministerio en Galilea. Inmediatamente se corrió la voz de que Jesús estaba en la ciudad, en el hogar de Pedro, e inmediatamente se juntaron grandes multitudes que lo buscaban en la casa de Pedro, por lo cual ya no cabían ni aún a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra.
Fue entonces que apareció el paralítico cargado por 4 de sus amigos. El paralítico había perdido ya toda esperanza de restablecerse. Sabía que su enfermedad era el resultado de una vida de pecado. Había acudido a los fariseos y doctores de la ley, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Para los fariseos, la enfermedad era una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los dolientes y necesitados. En realidad, el paralítico se hallaba completamente desamparado y desesperado cuando oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús, que otros, tan pecaminosos como él, habían quedado sanos y aún leprosos habían sido limpiados. Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podía ser curado si lo pudieran llevar hasta Jesús. Sin embargo, temía que el médico tan maravilloso, tan notable, pronto no le tolerase en su presencia. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que él deseaba. No había tiempo que perder. Anhelaba el perdón y la paz con el cielo, y rogó a sus amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús. Con gusto ellos lo cargaron, pero al llegar era tan densa la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa de Pedro, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta él, ni siquiera lo podían oír. Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Los discípulos estaban sentados alrededor de él, y los fariseos y doctores de la ley se sentaron alrededor de estos. Habían venido de Galilea, Judea y Jerusalén, buscando un motivo para acusar a Jesús. Por fuera de este círculo estaba la multitud, compuesta de los ansiosos, los reverentes, los curiosos, los incrédulos, los judíos, los extranjeros, los pobres y los opulentos. Los que transportaban al paralítico, que eran 4 amigos, trataron repetidas veces de abrirse paso a través de la muchedumbre con la camilla rústica donde iba el enfermo, pero era imposible. El paralítico se angustiaba en extremo. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda esperada estaba tan cerca? Por tanto, algo surgió en la mente, una idea insólita y desesperada: entrar por el techo de la casa. Como es común en Medio Oriente, la casa de Pedro tenía un techo plano con una escalera por el lado de afuera que permitía subir desde el patio. El techo tenía tejas sobre las vigas. Los 4 amigos subieron con él las escaleras y abrieron un boquete en el techo y mediante cuerdas lo bajaron en la rústica camilla hasta llegar a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido, los ojos suplicantes, el corazón arrepentido de sus pecados y creyendo en el poder de Jesús para sanarle. Y viendo la fe de ellos, o sea, Jesús no tan solo vio al paralítico, sino a los 4 amigos que también habían hecho todo lo posible, la fe que tenían en él, y esto hablaba de la urgente necesidad y una fe poderosa de que solo Jesús podía satisfacerla. Cristo le dijo: hijito o mi hijo, tus pecados te son perdonados. Hijito,
tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús captó inmediatamente que la primera necesidad del paralítico era el perdón de sus pecados, ya que estaba desahuciado espiritualmente. Al oír esto, los fariseos y doctores de la ley, una delegación de funcionarios religiosos enviados para investigar al que se había convertido en el centro de un interés tan intenso, en realidad eran espías y habían acusado a Jesús de blasfemia. O sea, cuando ellos vieron que Jesús le dijo, hijito, tus pecados te son perdonados, inmediatamente pensaron que Jesús estaba cometiendo el pecado de blasfemia, o sea, asumir que él podía hacer lo que únicamente puede hacer Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados. Entonces, ellos pensaron que había ejercido una prerrogativa divina, como era la de perdonar pecados. Entonces, el castigo levítico para la blasfemia era la pena de muerte por apedreamiento. Conociendo Jesús sus retorcidos pensamientos, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea yo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, yo soy Dios, es lo que está diciendo acá Cristo, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos. Los que vieron esto glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa tal. En este punto de la lección se nos muestra la manera de ministrar a los necesitados, con fe, con acción, con paciencia, con disposición a ser poco convencionales si es necesario. Por tanto, debemos hacernos amigos de los necesitados, conversar con ellos, escuchar sus relatos, conocer sus necesidades y conducirlos a Jesús, como lo hicieron los 4 amigos. Veamos ahora el cuarto punto, solo el método de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente, especialmente a los necesitados. Y este método consiste en los siguientes pasos. Primero, el Salvador trabajaba o trataba con los hombres como quien desea hacerles el bien. O sea, se relacionaba con ellos no para juzgarlos, no para censurarlos, no para condenarlos, no para repelerlos, sino como quien desea hacerles bien. En segundo lugar, mostraba simpatía. Simpatía quiere decir empatizar con los sentimientos y los pesares de las personas, sentir su dolor o sentir su alegría, en este caso era su dolor. Les mostraba simpatía. En tercer lugar, atendía sus necesidades, que podían ser físicas o espirituales. Cuarto, se ganaba su confianza. Y entonces, como quinto punto, les decía, sígueme. Es muy importante acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder del amor de Dios, esta obra no será ni
puede ser infructuosa. Una buena ilustración de este método fue la curación del paralítico de Betesda en Juan 5, 1 al 9. En este caso, Jesús, estando en Jerusalén, la capital de Judea, en ocasión de una fiesta que se cree que era la fiesta de la Pascua, posiblemente la Pascua del año 29 después de Cristo, durante el ministerio de Jesús en Judea, que duró aproximadamente un año. Jesús se encontraba en esa oportunidad en la Puerta de las Ovejas, donde se hallaba un estanque rodeado de 5 pórticos, llamado Betesda, el estanque de Betesda, que presentaba en forma intermitente un movimiento de las aguas que, según se creía, lo producía un ángel. El primer enfermo en llegar al estanque y meterse en sus aguas cuando se producía el movimiento de las aguas era sanado de sus enfermedades. Esta era la creencia tradicional. Por esta razón había muchos enfermos alrededor de este estanque, esperando el movimiento del agua y tratando de ponerse en el punto más favorable para ser el primero en entrar cuando se movieran. Jesús se fijó en el peor caso, un inválido que no podía moverse desde hacía 38 años. Estaba solo, sin amigos, sin esperanza, tullido por la parálisis, por lo cual no podía llegar de ningún modo a ser el primero que entrara cuando las aguas se movieran. Jesús se acercó a él y le hizo una pregunta retórica. ¿Quieres ser sano? Era evidente que el hombre deseaba liberarse de su enfermedad, por eso estaba ahí echado en el estanque de Betesda. Y le dijo él, pero no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque en el momento preciso. No solo sufría por una dolencia muy crónica, sino que había sido abandonado por sus familiares y sus amigos. Su única esperanza todavía radicaba en el estanque que se creía milagroso. Entonces Jesús le dirige palabras sorprendentes, concisas y precisas, llenas de confianza. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no perdió tiempo en refutar la superstición del estanque ni la causa de la enfermedad del paralítico. Con un enfoque positivo, ordenó al enfermo que demostrara su fe. 38 años enfermo, paralítico, pero ante la orden poderosa de Jesús, al instante se puso de pie y empezó a andar. Levantó su lecho y se fue a su casa. El propósito de Jesús al realizar este milagro en sábado no fue el verse implicado en un debate con los judíos, los doctores de la ley, y los sacerdotes y rabinos, sino en demostrar cuál era la verdadera observancia del sábado, que incluía la curación de un enfermo que estaba padeciendo desde tantos años una enfermedad crónica, dolorosa y que le impedía moverse. La relación íntima entre la curación física y el perdón de los pecados quedó demostrada cuando Jesús, al hallarlo más tarde ese mismo día por Jerusalén, le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. O sea, que no era que Jesús ignoraba
que este enfermo era un pecador y que sus pecados habían alterado su salud de tal manera. Nada más que él no había puesto el acento en eso, sino en la fe que tenía. Y ahora que había recuperado la salud, le advierte, no peques más para que no te venga algo peor. El quinto punto que vamos a ver es refugiados e inmigrantes. Este es un tema muy sensible en la actualidad y muy debatido, dado que han aumentado enormemente la cantidad de personas que se desplazan de sus países natales a otros debido a guerras, catástrofes naturales, problemas económicos severos, etc. Jesús mismo, siendo aún un bebé, fue un refugiado en Egipto, escapando de la ira asesina del rey Herodes. No es fácil para nosotros relacionarnos con personas de otra cultura, otro idioma, otras creencias religiosas, otras costumbres, otro color de piel, otras vestimentas. Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, pues porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El mandamiento no dice, no haréis daño al extranjero, no combatas al extranjero, no oprimas al extranjero. Acá está diciendo algo muy radical. Acá dice, amaréis al extranjero. Generalmente amamos a las personas de nuestro círculo íntimo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que forma parte de nuestro grupo social. Pero acá Dios nos está diciendo claramente que amemos a alguien que no pertenece a nuestro círculo íntimo, que es muy diferente, que quizás su país ha tenido problemas con nuestro país. Acá dice claramente, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dios ordena a su pueblo que actúe con total imparcialidad hacia el extranjero y el desvalido. Era apropiado, además, que en tiempos de abundancia, como era la fiesta de la cosecha del trigo o de la vendimia, en la fiesta de los tabernáculos, se dedicara especial atención a los pobres y extranjeros, porque abundaba la comida y abundaban los bienes para también compartirlos con ellos. El Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, y esto es así, y debe ser así, porque todos los seres humanos somos hermanos, y todos hemos sido hechos de una misma sangre, todos somos hijos de Dios. El quinto punto, ayudar a los que sufren. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Se suponía generalmente que el sufrimiento por ser pobre se debía a la maldición de Dios, que la desgracia de ser pobre era por la misma culpa del que era pobre. Eran pocos los que simpatizaban con la triste situación del pobre. El supremo amor de Jesús por los pobres fue una de las grandes evidencias de su mesianismo. Él era el Mesías y eso se notaba por el gran amor que sentía por los pobres, por los tratados de manera injusta y por los oprimidos. Otros no sufren la falta de recursos, pero tienen quebrantado el corazón por amargos chascos o por pecados que los atormentan, y también están en la categoría de los que sufren.
son los cautivos de Satanás en cuerpo, mente y espíritu, los que han sido atrapados en el lazo del diablo. También se consideran aquí, como los que sufren, a las víctimas de la intemperancia, el alcohol, el tabaco, las drogas, la comida. Muchos consideran a estos extraviados como casos sin esperanza, pero Dios no los considera así, pues comprende todas las circunstancias que han hecho de ellos los que son y se apiada de ellos. Estas personas no son necesariamente pobres e ignorantes. Hay hombres encumbrados de gran talento y altas realizaciones que han cedido a sus apetitos hasta llegar a ser incapaces de resistir la tentación. Han quedado sin familia, sin amigos, padeciendo sufrimientos, miseria, enfermedad y degradación. En ellos el exceso no es tan solo un pecado moral, sino una enfermedad física. Muchas veces el ayudar a los intemperantes, al ayudar a los intemperantes, deberíamos primero, conforme a lo que Cristo hizo tantas veces, atender su condición física. Necesitan alimentos y bebidas que no sean excitantes, ropa limpia y medios para asegurar la limpieza del cuerpo. Necesita que los rodeen influencias sanas, cristianas y enaltecedoras. Deberíamos recordar que no son hombres cuerdos, sino que por el momento están bajo el poder de un demonio. Hay que ser pacientes y tolerantes con ellos. No pronuncien una sola palabra de censura, reproche ni aversión. Ayúdenle a levantarse. Díganle palabras que los alienten a tener fe. Procuren fortalecer todo buen rasgo de su carácter. Enséñenles a levantar las manos al cielo. Estas personas perdieron su dignidad humana y la han de recuperar. Muchos tienen deseos contrarios a la naturaleza e impulsos sensuales que heredaron, y hay que prevenirlos cuidadosamente contra ellos. Quienes no han pasado jamás por semejantes experiencias no pueden conocer el poder casi invencible de los apetitos, ni lo recio del conflicto que ellos padecen. Recuerden que no trabajan solos. Los ángeles comparten el servicio de los sinceros hijos de Dios y Cristo es el restaurador. El gran médico se pone al lado de sus fieles obreros y dice al alma arrepentida: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Y finalmente veamos el séptimo, mayor amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Las necesidades en este mundo nunca se acaban y las oportunidades de hacer amigos y compartir con ellos tanto lo bueno como lo malo son muchas. Debemos tender puentes hacia personas que son diferentes de nosotras o de nosotros para salvarlos. La muerte de Cristo fue por todos, independientemente de su raza, nacionalidad, riqueza u origen. La comunidad cristiana primitiva se caracterizaba por la verdadera camaradería. Esta comunión era la marca distintiva de los apóstoles y de los nuevos creyentes.
eran de un mismo corazón y de una misma mente, y no había ningún necesitado en la comunidad. Santiago hace hincapié en que la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago 1:27. Fue en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Conclusión. Los pobres y los necesitados, que son los huérfanos, las viudas, los inválidos, los enfermos, los adictos, los extranjeros, los refugiados, ocupan un lugar especial en el ministerio de Jesús. Los pobres no lo son solo en el sentido espiritual, sino también en el material. Jesús no solo sanaba a los que acudían a Él, solos o acompañados, sino que a menudo mostraba su amor cuando veía a una persona necesitada. El ministerio de curación de Jesús fue mucho más allá de lo que nos dice la Biblia. Muchos enfermos con diversas dolencias fueron curados por el gran médico. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, mandó a 2 de sus discípulos a Jesús con el mensaje: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. El Salvador no respondió en el acto a la pregunta. Mientras ellos esperaban, extrañados por su silencio, los afligidos acudían a Jesús. La voz del poderoso sanador penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos de los ciegos para que contemplasen la luz del día. Su voz llegaba al oído de los moribundos y éstos se levantaban sanos y vigorosos. Los endemoniados le obedecían su palabra, los dejaba su locura y lo adoraban a él. Los campesinos y los jornaleros pobres, de quienes se apartaban los rabinos por creerlos impuros, se reunían a su alrededor y él les hablaba palabras de vida eterna. Así transcurrió el día, viéndolo y oyéndolo todo los discípulos de Juan. Finalmente Jesús los llamó y les mandó que volvieran a Juan y le dijeran lo que habían visto y oído, y añadió: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Los discípulos llevaron el mensaje a Juan el Bautista y eso bastó para convencerlo de que Jesús era verdaderamente el que ellos estaban esperando, el Mesías, el Salvador del mundo.